Dios les bendiga. Soy el pastor Jorge Mario Castañeda del Ministerio de Restauración. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en esta hora quiero compartir la palabra de Dios que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso número 17. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Quiero compartir en esta hora la palabra de Dios bajo el tema volviendo en sí para recobrar lo perdido. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, encontramos tres parábolas que hacen énfasis a algo que se ha perdido. En el versículo número 4 encontramos la parábola de la oveja perdida. La oveja perdida se perdió tal vez por culpa del instinto del mismo animal, o tal vez se perdió por el descuido de su pastor, que no le prestó el cuidado necesario para que la oveja no se hubiese perdido. Pero en el verso 8 encontramos también la parábola de la moneda perdida. La moneda perdida con toda seguridad se perdió por culpa de la dueña de la moneda, que tal vez no le restó importancia a que ella necesitaba cuidar bien lo que ya tenía. Pero en el versículo número 11 encontramos la parábola del hijo perdido. Este hombre ya no se pierde sino por su propia voluntad. Ya no hay un culpable en la pérdida de este hombre. Como dije al principio, la oveja se perdió por descuido pastoral probablemente, y la moneda se perdió por el descuido de su dueña. Pero ya en el capítulo 15, verso 11 de San Lucas, donde hemos leído más concretamente el verso 17, se habla de que este hombre toma la decisión voluntariamente de extraviarse del propósito de Dios y ante todo de los beneficios que tenía cuando aún vivía con su padre. Pero hay algo importante. La Biblia nos enseña que después de este hombre haber recibido su herencia y haberla malgastado y haber quedado en ruina total, y después de un tiempo de haber vivido perdidamente, dice la Biblia en el verso número 17, volviendo en sí. Esta palabra volviendo en sí es necesario que la meditemos. Volviendo en sí es una palabra que nos tiene que hacer pensar, reflexionar, y podríamos decir que es como cuando una persona ha perdido el norte de su vida, como que vive en un mundo del cual él se ha desentendido. Pero luego este hombre reflexiona, se pone a meditar y llega a la conclusión que la vida que él está viviendo es por su propia culpa. Y entonces es donde él toma la decisión de volver nuevamente al hogar de su padre. Es donde este hombre decide volver nuevamente al lugar
que había perdido. El lugar que había perdido antes era un lugar de gozo, era un lugar de afecto paternal, era un lugar donde el entorno de la familia era un entorno de satisfacción, porque allí él tenía toda la abundancia de la casa de su padre. Ahí él gozaba de todos los privilegios, de todo lo que Dios había bendecido a su padre. Este hombre gozaba de todo eso, y era un lugar en el que él tenía el privilegio no solamente de disfrutar, sino también de compartir. Pero la Biblia nos enseña que entonces este hombre determina irse de su casa paterna, y retomando la Escritura nos enseña que vivió perdidamente, y ya cuando todo lo había perdido, decide irse a buscar nuevos horizontes. Dice la palabra de Dios que llegó a un lugar donde lo único que encontró como trabajo, como fuente de vivienda, de empleo, de vivir, fue apacentar cerdos. En las costumbres judías era lo más vergonzoso a que un judío podía descender. Los cerdos entonces eran considerados animales inmundos por la ley mosaica. Y para los judíos tener contacto con estos animales era sinónimo de inmundicia, de bajeza desde todo punto de vista. Y más para un hombre que había sido parte de una alta sociedad en Israel. Sin embargo, las circunstancias hasta allá lo llevaron. La misma palabra de Dios nos enseña que este hombre ansiaba saciarse de las algarrobas que los cerdos comían. Y efectivamente, en eso este hombre vivió parte de su tiempo. Pero dice la palabra de Dios que un día meditando, recordó que jornaleros en casa de su padre vivían mucho mejor que lo que él estaba viviendo. Y es donde este hombre reacciona y vuelve en sí. Yo he entendido que este hombre entendió que había perdido demasiado, pero con esta actitud se dio cuenta que aún había tiempo para ir a recobrar lo que él había perdido. En el día de hoy, nosotros también podemos hacernos algunas preguntas. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hemos perdido? Si somos cristianos, tal vez hemos perdido nuestra relación con Dios. Tal vez por el curso de los años, tal vez por el desgaste espiritual de las batallas que hemos ido librando en nuestra vida cristiana, nos hemos quedado en el regazo, nos hemos desalentado, nos hemos desanimado. Tal vez el sueño espiritual nos ha invadido. Tal vez las decepciones en la vida cristiana nos han desmotivado. Y eso nos han llevado a perder nuestra relación con Dios. Y tal vez en esa misma circunstancia estamos en la misma condición que aquel hijo pródigo. Estamos allá en el mundo, estamos tal vez anhelando las cosas de este mundo, estamos tal vez apacentando esos cerdos que son el sinónimo de una vida espiritual en decadencia. Y en esas circunstancias tal vez meditamos aquellos primeros días de nuestra vida cristiana, cuando teníamos abundancia de la presencia de Dios, cuando nos deleitábamos en el buscar a Dios, en el vivir para Dios. Y tal vez en ese ir y venir de nuestros años o de nuestros meses en la vida cristiana, hemos perdido nuestra comunión con Dios. Pero al igual que el hijo pródigo, reflexionemos, volvamos en sí. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios nos dice, hoy es el día de salvación. Es necesario volver en sí
y recobrar esa comunión, ese deleite en la presencia de Dios, volver nuevamente a esa senda antigua, a esa senda de santidad, a esa senda donde nuestra única esperanza es Dios. Pero también podemos meditar qué más hemos perdido. Tal vez hemos perdido nuestra esperanza. Tal vez hemos perdido parte de nuestra familia por nuestra forma de ser. Nos hemos aislado de nuestros familiares. Hemos hecho un distanciamiento con ellos y tal vez añoramos aquellos tiempos de nuestra coinonía familiar y hoy podemos reflexionar, volver en sí y recobrar nuevamente esa relación con nuestros seres queridos. Tal vez se haya perdido la relación de esposos, quizás porque las muchas dificultades han ido menguando esa relación y hoy hay un distanciamiento y tal vez anhelamos aquellos primeros meses, días o años de nuestra vida de hogar. Pero si eso lo hemos perdido, volvamos en sí. Tal vez hemos perdido parte de nuestra salud y quizás nos hemos resignado a vivir en la enfermedad, a vivir bajo un dictamen médico que nos han dicho que ya esa será nuestro estilo de vida. Pero en este momento es importante volver en sí y recordar, reconocer que la Biblia dice que Dios es nuestro sanador. La palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros somos curados. Es un momento de volver en sí, de recobrar nuestra fe, de recobrar nuestra esperanza y saber que Dios es nuestro sanador. Pero también hemos perdido nuestra economía. Tal vez esa área de nuestra vida ha sido afectada y hemos entrado en una circunstancia difícil en nuestra parte económica. Pero es volviendo en sí donde podremos recobrar lo que hemos perdido. No nos acostumbremos a aceptar el estilo de vida de derrota, de fracaso. No nos acostumbremos a convivir con lo que hoy nos hemos estado acostumbrando. Quiero decir en esta hora que este hombre, el hijo pródigo, tomó una decisión importante. Este hombre tomó una decisión valiosa. Reflexionó, volvió en sí. Y en esta actitud él dice, me levantaré e iré a mi padre. Y si nosotros miramos el verso número 20, no solamente fue algo que él pensó o que quiso, este hombre fue más allá del pensamiento. Este hombre tomó la decisión, dice la Biblia, y levantándose. O sea, este hombre determina ir al lugar de donde había caído. Este hombre determina ir al lugar donde lo había abandonado todo. Y estando en este lugar, la Biblia nos dice que aquel padre que diario esperaba por él a la puerta de su casa, cuando lo vio, él fue movido a misericordia y salió al encuentro. Yo sé que si nos levantamos, volvemos en sí, sin importar nuestras circunstancias, y volvemos, podremos recobrar lo que hemos perdido. Tal vez se haya perdido el deseo de servir a Dios. Tal vez inicialmente en nuestra vida cristiana tuvimos un llamado a servir a Dios e iniciamos nuestro servicio con gran anhelo, con un corazón sincero, con un deseo arduo de agradar a Dios. Tal vez las presiones del liderazgo, tal vez las presiones de quienes muchas veces ejercen autoridad sobre nuestras vidas, nos llevan a apartar el llamado de Dios. Nos llevan a menospreciar ese llamado que Dios nos ha hecho.
Y se nos olvida que quien nos llamó fue Dios y no el hombre, y que a quien tendremos que darle cuentas es a Dios. Si tal vez ese fue el motivo por el cual hemos perdido ese llamado, hemos perdido ese deseo de servir a Dios, de vivir para Dios, y hemos perdido ese llamamiento de Dios, hoy es un tiempo, hoy es una oportunidad de volver en sí. La Biblia nos enseña que muchos hombres han perdido ese llamamiento ministerial. Hombres que en algún momento se han cansado, hombres que en algún momento no han aceptado la presión del llamamiento y han desechado el llamamiento de Dios. Podemos ver el caso del profeta Jeremías en el capítulo número 20, allá donde el profeta dice que él ya no quería hablar más de Dios, que el hablar de Dios, que el ejercer un ministerio para Dios, era para él una afrenta. Él, en vez de recibir halagos o a lo menos una palabra de gratitud por su desarrollo ministerial, la Biblia enseña que este hombre llamado Jeremías, lo único que recibía era persecución, era menosprecio. Y cuando uno mira la palabra de Dios, ¿quién lo perseguían? Los líderes religiosos. En el día de hoy, muchos de ellos son los que persiguen, muchos de ellos son los que buscan sin causa cómo frenar un llamamiento de Dios. A mí me llama la atención que el profeta Jeremías, siendo el profeta de Dios, el hombre que daba la palabra, llega un momento en el cual Jeremías no puede ir al templo. Y la Biblia nos enseña que él tenía un secretario personal llamado Baruch. Y Baruch era el que llevaba el mensaje al templo de parte de Dios. Y cuando el mensaje lo tomaba el rey o el sumo sacerdote, lo rompía. No querían escuchar ese mensaje de exhortación. Y por eso Jeremías se convierte en un blanco de los líderes religiosos, de los que ostentaban el poder en el momento. Y este hombre, en un acto de angustia, de desesperación, dice que ya no quería hablar más de Dios. Que es más, que él quería olvidarse, que no quería acordarse de Dios. Pero la Biblia dice que Dios encendió un fuego en su corazón. Y ese fuego revivió ese llamado ministerial. Y podría decir que Jeremías volvió en sí, porque Jeremías le dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo. Y Jeremías, al igual que el hijo pródigo, vuelve en sí, y ese fuego de Dios en su corazón le permite volver al llamado que Dios le había hecho en su ministerio. Yo sé que muchos han sido oprimidos, han sido perseguidos por querer agradar a Dios, porque hoy se busca más el favor del hombre que el favor de Dios. Y hoy también, al igual que en los tiempos del profeta Jeremías, a veces tenemos que enfrentarnos a esa clase de hombres que han perdido el temor de Dios, que se enseñorean de la obra de Dios, que se sienten dueños de la obra de Dios y que quieren quitar del camino a todos aquellos que les dicen la verdad, que les incomoda, porque no tienen su mismo estilo de vida, porque son llamamientos que todavía se conservan para la gloria y la honra del Señor. Y claro, cuando se sienten perseguidos, pues deciden abandonar el llamado de Dios, deciden renunciar al ministerio, deciden olvidarse en que un día recibieron de Dios un llamado apasionado y que fue el deleite de sus vidas y que hoy lo han abandonado y están quizás en lo secular, pero que dentro de sus corazones hay un llamado de Dios. Es la hora para que vuelvas en sí. Es la hora para que, al igual que el hijo pródigo, te levantes y vuelvas al propósito que Dios tiene con tu vida. Si Dios tiene un ministerio contigo y lo has abandonado por las presiones del ministerio, por las persecuciones,
porque tal vez te enfrentaste a un momento de adversidad, de soledad, de oprobio, de escasez, cual haya sido el motivo. No importa, lo único que importa es que aún hay esperanza. Lo único que importa en este momento es que hay que entender que para Dios vivimos. Debemos tener claro que ese ministerio que Dios un día puso en nosotros, tendremos que darle cuenta al Señor. Vuelve en sí. Tal vez te apartaste de la iglesia también por motivos muy personales o individuales. Y hoy estás alejado de Dios. No has querido volver al lugar donde Dios te puso, porque tal vez vistes que cometieron injusticias. Tal vez porque alguien te decepcionó. No importa las injusticias que hayan cometido. No importa quién te haya decepcionado. Dios nunca te ha decepcionado. Y Dios, que es la figura de ese padre en la parábola del hijo pródigo, está esperando por ti a la puerta todos los días, está esperando tu regreso. Vuelve en sí, vuelve al lugar que un día abandonaste, vuelve al lugar del cual has caído y arregla tu vida con Dios. Así que yo quiero dejar en esta hora esta meditación de la palabra en Dios. Vuelve en sí y recobra lo que has perdido. Que Dios te continúe bendiciendo y que la gracia y la misericordia de Dios estén todos los días de tu vida. Dios te bendiga.